Más de las implicaciones en lo internacional y lo nacional en el tema de Julian Assange. Ecuador podría tener otro tipo de repercusiones con la justicia de Gran Bretaña y Suecia, a partir de que Suecia le ha planteado un juicio por un tema sexual y no necesariamente por lo político, según su manifestación. Y además Estados Unidos ha dicho que no le persigue como hacker por la sustracción indebida de documentos confidenciales. ¿Qué comentario tiene usted sobre esa posición de la justicia británica y sueca? Miren, no quiero pronunciarme sobre el caso de Julian Assange hasta no acabar todo el análisis que estamos haciendo de las causales del pedido de asilo. Lo que sí, insisto, respetando muchísimo a Inglaterra, Suecia, Estados Unidos, que tomaremos una decisión soberana. Ecuador no va a tener que pedirle permiso a nadie, consultaremos con todos los que sean necesarios, pero no vamos a pedirle permiso a nadie para tomar la decisión soberana de otorgarle o no otorgarle asilo al ciudadano australiano Julian Assange. Pero si el tema es sexual, según dice la justicia sueca, aparte de la posible expatriación hacia los Estados Unidos. Sin embargo, es un hacker y usted en algún instante dijo que no estaría de acuerdo con cometer algún acto indebido. ¿Sería darle aval a que alguien pueda introducirse a computadores ajenos? Que lo juzguen pues, por hacker y no por violación. Que tenga el debido proceso. Que la pena sea proporcional a la infracción. Pero, por ejemplo, en Ecuador no hay pena de muerte. Si es que corre el riesgo, en Estados Unidos por delitos políticos hay pena de muerte. Si es que corre el riesgo la vida de Assange, esas cosas son causales para otorgar un asilo. Pero insisto, no me voy a pronunciar sobre el caso porque está en estudio. Pero Ecuador tomará una decisión absolutamente soberana en este sentido, como en todos los sentidos, mientras yo sea presidente. En el escenario de que usted decidiera, soberanamente hablando, otorgarle el asilo, ¿qué haría usted si el gobierno de Inglaterra no le autorizara la salida de ese país? ¿Usted permitiría que Julian Assange permanezca en la embajada ecuatoriana, sí o no? ¿Y en qué condición o en calidad de qué? ¿Refugiado, asilado, fugitivo? Necesito, mi querida Luisa, no voy a especular sobre especulaciones, no voy a anticipar criterios en el caso de Julian Assange, hasta que después de un estudio pormenorizado, detallado, responsable, extremadamente serio, porque es un caso muy complejo, el Ecuador tome una decisión soberana. ¿No teme repercusiones de alguna naturaleza para el país, presidente, en el escenario de que le concediera a usted el asilo? Bueno, eso equivaldría a que Estados Unidos tema repercusiones porque tiene a los Isaías, porque son prófugos de la justicia. Cuando estamos en la posibilidad, según lo que ha dicho la embajadora Natalie Selly desde Washington, que perdamos en julio del próximo año el ATPDA, esta preferencia arancelaria que permite aproximadamente tener algo así como 400.000 empleos, podríamos perderlo. El no haber negociado con Estados Unidos y Europa tratados de comercio, como dice el gobierno, con desarrollo, en donde se priorice lo humano. Sin embargo, en el campo, según el INEC mismo, la pobreza está en el 51%. Es decir, estamos hablando de familias que viven con menos de $2.47 hoy día en el Ecuador. A eso se enfoca precisamente esta preocupación, señor presidente. Sí, pero ¿acaso se soluciona con firmar a diestra y siniestra tratados de libre comercio? Eso le puede aumentar la pobreza, como pasó en México. Si los tratados de libre comercio fueran la fórmula para el desarrollo, México estaría desarrollado. Tiene casi 20 años un tratado de libre comercio al lado del mercado más grande del mundo. Y vaya vea cómo en ciertos sectores agrícolas, rurales de México, la pobreza no es que disminuyó, aumentó, porque quebraron todos esos agricultores. Es exagerado decir que el ATPA depende en 400.000 puestos de trabajo, que se beneficien, se perjudiquen un poco, pero no es que va a desaparecer 400.000 puestos de trabajo. La importancia de la ATPA siempre ha sido exagerada para empujarnos, inducirnos a someternos a las políticas de Estados Unidos, a firmar estos TLC, pero se calcula que los beneficios de la ATPA serán 50, 60, pueden 70 millones de dólares. Son cosas que si llegamos a perderlas, esas preferencias arancelarias, el país puede compensar de otra manera. ¿De qué manera, a esa deportación? Con créditos tributarios, mejoras en productividad, por ejemplo, flores. Siempre se habla de firmar tratado de libre comercio para ser competitivos con Colombia, y ni siquiera tienen riesgo. Y si no tienen riesgo, entonces se encarece por el proceso de producción. Siempre van por lo más fácil, firmas de documentos, etcétera, porque ellos se benefician, pero no ven quiénes se perjudican. Si la política económica fuera solo beneficios, sería facilísimo. Pero hay beneficios y costos. Y muchas veces los beneficios caen sobre uno y los costos sobre otro. Y normalmente sobre los más pobres. Y hay que tener en cuenta todo aquello. ¿Qué es lo que les quiero decir? El país tiene que aprender ya a vivir sin ATPDA. No podemos vivir
cada año con este espada de Damocles, ¿no? Si nos portamos mal, si estornudamos, les quitamos el ATP-A, que hay que ir a renegociar, etc. Si se los pierde, definitivamente, el país puede enfrentar el problema de manera... Lo puede enfrentar, tiene los recursos para hacerlo, ¿no? El tema de Radio Morena, ¿es cosa juzgada, caso cerrado, finiquito, punto final, o existe la posibilidad de una reconsideración? Vea, desconozco los detalles legales. Primero, una decisión que la toma la Superintendencia de Telecomunicaciones, que es autónoma del gobierno. Pero aquí en este país es palo porque bogas, palo porque no bogas. El ministro de Telecomunicaciones fue hasta llamado al Congreso, amenazó con juicio político por no depurar la frecuencia. Hay un informe de Contraloría que tiene 3, 4 años, a cada rato llamado la atención a Contraloría por no depurar la frecuencia. Se empieza a depurar la frecuencia, persecución política. Y se dicen verdades a medias, que se han renovado cerca de 200 frecuencias, pero han tenido que cancelarse cerca de 90 porque incumplían con cuestiones legales, administrativas, técnicas, etc. Entonces, si los señores de Radio Morena se creen perjudicados, vayan a un juzgado, pongan una demanda y la van a ganar. Ah, no, es que Correa tiene tomada la justicia y vienen los pretextos. Vayan a la CID y que revisen pues si se ha incumplido la ley. O sea, pero hay la posibilidad de reconsiderar, de hacer Yo algún desconozco replanteamiento, los pormenores legales. Lo que estoy si claro... saben lo legal, usted no tendría ninguna ¿Qué objeción. problema voy a tener? Pues si ni siquiera es mi asunto. Pero lo que es claro es que aquí nadie puede estar sobre la ley, Luisa. Y pueblo ecuatoriano, por favor, eso ha sido la feria de la alegría. Están acostumbrados a hacer lo que les da la gana, porque se creían los intocables, precisamente, porque si usted detiene un conductor, un padre de familia que se pasó una roja, nadie va a decir que es persecución política, atentado a la libertad de expresión. Pero si tiene que hacer que cumpla la ley una emisora, un canal de televisión, ahí sí tienen todas las capacidades para decir persecución política. Presidente, ¿cuántas emisoras más en el país o cuántos canales de televisión estarían en iguales condiciones oyendo por el mismo camino que Radio Morena, de lo que a usted se le ha informado o conoce? Desconozco, pero sí el proceso, le insisto, se han revisado como 300 frecuencias, 200 se han renovado, pero unas 90 que incumplían claras estipulaciones legales, por las cuales incluso fuimos llamados la atención por Contraloría. La ley es explícita, no es que me retraso 6 meses y luego entonces cuando ya me pillan, pago y digo ya pagué y me están persiguiendo. La ley dice, más de 6 meses de retraso, demora, se tiene que retirar la frecuencia. Lean la ley, por favor. Quiere decir entonces que hay otras que también están en mora y que están incurriendo en y irregularidades. Aquí hay queridos amigos personales, que desesperadamente me han llamado, presidente, ayúdame, porque me atrasé, tuve un problema, ya pagué. Yo le he dicho, no puedo hacer nada, es la ley y la ley es para todos. Sí, sobre el mismo tema de la libertad de expresión, señor presidente, en el proyecto de la ley de comunicación incluye un artículo de la redistribución del espectro radioeléctrico que otorgaría la concesión de 34 emisoras de cada 100 o 34 frecuencias de cada 100 a las radios comunales, el 33% o 33 de cada 100 a las del Estado y 33% a las privadas. Si estas últimas, las privadas, han trabajado 67 años y al momento tienen 85% de la frecuencia, ¿qué criterio, qué valoración o cuáles serían los principios para redistribuir diciéndole de los 85 radiodifusores hay que reducirse a 33? Bueno, seguramente sería un proceso. Usted sabe que las concesiones son por un tiempo determinado y cuando venzan esas concesiones, pues entonces poco a poco se podrá, si es que se aprueba ese artículo, que yo estoy de acuerdo con ese artículo, ir cumpliendo las estipulaciones legales. Pero no es que se va a aprobar el artículo de distribución paritaria de frecuencia entre el sector no lucrativo, sector público y sector privado con fines de lucro, y mañana cancelamos la frecuencia para repartirla de esa forma. No, pues habrá que esperar poco a poco que acaben los periodos de concesión y ahí entonces, si es que hay una mayor proporción de frecuencia en manos mercantilistas privadas, se cancela ya no se renueva esa frecuencia con todo el derecho del Estado, porque es un bien público la frecuencia y el espectro radioeléctrico, y se lo dará al sector público, al sector comunitario sin fines de lucro en función de... Es decir, únicamente el requisito sería que concluya el periodo. O sea, su pregunta creo que va en el sentido de que si ahorita es 85%, hay 85% de frecuencias en manos privadas y la ley dice que máximo 33%, se aprueba la ley y hay que quitar frecuencias. No, eso no va a pasar. Habrá que esperar que fenezca el periodo de concesión. Pero ahí hay un tema, señor presidente. Hay radios que tienen 20, 30, 40, 60 años en el aire. Si termina el contrato de aquí a 4, 5, 10 años, significaría que
desaparece. Le insisto, hay que ver cómo se hace la transición, pero también hay que tener en claro que esa radio que puede tener 60, 65, 70 años está utilizando un bien público. ¿Y por qué ese bien público tiene que estar en manos privadas? ¿Por qué no está en manos de una universidad? ¿Por qué no está en manos de una comunidad indígena? Entonces es un bien público. ¿Por qué tenemos que dársela en forma privilegiada a un negocio privado? También hay que tomar en cuenta esa visión. Pero es malo tener un negocio privado y a través de ese, ¿por qué no poder comunicar, presidente? La discusión... Si se lo hace de manera respetuosa y tratando de informar o orientar al gran colectivo. Esta discusión, no nos confundamos, va más allá de eso. Pero si me preguntan mi criterio, yo sí creo que es malo. Creo que es una contradicción. Negocios privados con fines de lucro, proveyendo no solo un bien público, un derecho. Imagínense ustedes jueces privados proveyendo el derecho de justicia. Todo el mundo se escandalizaría. Algo similar es en el ámbito de la comunicación, o la comunicación no es un derecho. Y derecho fundamental para mantener el tejido social, etcétera, lo que una sociedad cree, la influencia que tiene en la cultura, en los valores. Y eso está en manos privadas. Y por definición, cuando se anteponga el interés público al fin del lucro, por definición, ¿qué es lo que va a tener supremacía en una visión de negocio? El fin del lucro. ¿Y cuando yo creo que ahí está la esencia del problema de la comunicación en nuestro tiempo. ¿Mitigado de qué forma? Lo que usted ha dicho, con la democratización de los medios de comunicación privados. Pero aquí normalmente pertenecen a familias y el hijo, por bobo que sea, hereda el medio. ¿Mitigado cómo? Con la ética, con el profesionalismo. Y RTS tiene mucha ética y mucho profesionalismo. Pero usted no me puede decir que otros canales tienen esa ética y ese profesionalismo. Y es un peligro para la sociedad esa clase de negocios con fines de lucro, sin ética ni profesionalismo. Entonces yo creo que el problema, más allá de la coyuntura de que un canal sea bueno, un canal sea malo, es eso. Negocios privados con fines de lucro proveyendo un derecho. Es como jueces privados que estuvieran administrando justicia. Presidente, ¿qué ocurre en cambio cuando los medios de comunicación están registrados por el Estado? Ahí sí son totalmente democráticos o son buenos. Le digo porque si ya sea que estén absolutamente en manos privadas o absolutamente en manos del Estado, no abarcaría ese concepto de democratización que nadie ha dicho, señala. Nadie ha dicho que la solución, que los medios privados públicos son la solución a todos los males, pero yo sí creo que hay menos riesgo. Ya no está ese conflicto latente entre el interés público y el interés privado, el fin de lucro. ¿Cómo buscar usted un punto de con medios presidente? públicos, si es que de repente un gobierno abusivamente tiene injerencia en un medio público que no es gubernamental, es del país, es del público, usted puede sancionar a ese gobierno cada 4 años en elecciones. ¿Cómo sanciona un medio privado que lo engañó? Y veamos la experiencia. De hecho, en Europa la televisión nació pública. Veamos las cadenas públicas y compare con las cadenas privadas. Veamos BBC de Londres, tremenda cadena. Veamos TV5 en Francia. Y por el contrario, vea una cadena privada como CNN y vea la propaganda solayada que hace en función del capitalismo y los intereses empresariales. En el evento de que canales de televisión y de radios sean de alguna forma no renovadas su frecuencia, significaría dejar una inversión en estructura y en equipos sin utilización. ¿El gobierno ha considerado esto? Pero Washington, todo eso está planificado. Usted es radiodifusor, ¿cuánto es el tiempo de concesión? 10 años, de acuerdo a la actual radiodifusión. De acuerdo a la actual resolución, 10 años. Todo eso está estimado en función de que la inversión pueda ser recuperada. Pero donde apuntan sus comentarios con todo cariño, es decir, bueno, pero como ya tengo el negocio, tiene que ser ad eternum. Recuerde que está utilizando un bien público. Recuerde que hay otras personas que tienen derecho a acceder a ese bien público. O sea, ¿no puede ser vitalicio? Claro, de por vida podría en principio con renovaciones, etcétera. Ya. Pero si todo está concentrado en ciertos grupos, si todo está concentrado en el sector con fines de lucro, ¿por qué tiene que renovarse ad eternum esa frecuencia? Que es un bien público, usted tiene derecho a acceder a esa frecuencia. Los indígenas tienen derecho, las universidades tienen derecho, el municipio del Cantón Tres Postes tiene derecho. Entonces, como ya yo llegué primero con fines de lucro a utilizar esa frecuencia, que es un bien público, el Estado tiene la obligación de renovármela. Yo no estoy de acuerdo con esa visión. Y por si acaso, los tiempos de concesión están establecidos para que se recupere la inversión privada. O sea, económicamente no se está perjudicando a ese grupo, a esa persona, a esa familia. Pero no veo por dónde el Estado tiene que comprometerse a darle indefinidamente una frecuencia que es un bien público y que otros tienen derecho también, al igual que esa familia, ese grupo económico, etcétera, a acceder a ese bien público.
El Código de Democracia, el artículo 103 que usted propuso y el cual reformó y actualmente está en revisión en la Corte Constitucional, limitaría a los medios de comunicación realizar entrevistas, en todo caso dar a conocer nuevos candidatos y nuevas propuestas ideológicas. Eso no es correcto. ¿Cuál es su posición? Eso no es verdad lo que usted está diciendo, con todo respeto. Puede leer el artículo 103 del Código de la Democracia. Léale al pueblo ecuatoriano. Bueno, yo lo tengo y dice, sí, los medios de comunicación social se abstendrán de hacer promoción directa o indirecta, ya sea a través de reportajes especiales o cualquier otra forma de mensaje que tiende a incidir a favor o en contra de determinado candidato postulado, opiniones, preferencias electorales o tesis políticas. ¿Y a quién dice que no se puede presentar nuevos candidatos? ¿Dónde dice, como falsamente han tratado de hacer creer ciertos medios, que se prohíben las entrevistas? Lo que se quiere evitar, que es lo más antidemocrático que existe, es que alguien por haber tenido dinero para tener una imprenta o un canal, sea el gran elector pues en democracia. El gran elector es el pueblo, en este caso el pueblo ecuatoriano. Mire lo que acaba de pasar en un país que no quiero nombrar, muy amigo, donde hay grandes denuncias de cómo el candidato ganador fue el candidato de una gran cadena televisiva. Queremos que eso siga pasando en nuestros países. Entonces lo que tratamos es que las reglas sean justas, que haya igualdad de oportunidades, que no en forma descarada, como han estado acostumbrados a hacer ciertos canales de televisión y ciertos periódicos, tal candidato que me cae mal porque atenta contra mis intereses, que financiado por la FARC, de los carteles de narcotráfico, populista y querido. El otro, un arcángel, ¿no? San Gabriel es un turro al lado de él. Entonces, esas cosas no son democráticas. Eso es lo que se quiere evitar. Se quiere inaugurar la ética, se quiere inaugurar la verdadera democracia, que los electores sean los ciudadanos, no Diario del Universo, no Teleamazonas, no Ecuavisa. Y eso es bueno para la democracia, es malo para los bolsillos de esa gente, porque pierden el poder. Pero en esta frase, señor presidente, que podría ser ambigua o quizás generalista, ¿no? O cualquier otra forma de mensaje. Usted sabe que el mensaje puede ser una fotografía, bueno, perfecto. Puede ser si hay un alguna, ángulo. Maravilloso, si hay alguna ambigüedad, discutámoslo y que se establezca en el reglamento. Hay posibilidades. Pero agarrándose de esos detalles, esos formalismos, quieren bajarse el artículo. No nos engañemos. Lo que quieren es continuar ellos poniendo el alcalde, el asambleísta, el presidente, y de esa manera continuar manejando este país. Pero este detalle entonces sí se lo puede discutir. Pero por supuesto. Y eso, de aquí viene un reglamento. Y el reglamento puede ser debatido, puede haber aporte de todos los sectores. Pero no se engañe, pueblo ecuatoriano. Lo que quieren ciertos medios es seguir teniendo patente de corso para descaradamente inmiscuirse en la campaña electoral. Y eso no es democrático, eso no es ético, eso no es moral.